De pie para la proclamación del Santo Evangelio. Las bienaventuranzas brotan de ese continuo amor predicado por Jesús. Se trata de seguir a aquel que nos ha amado hasta el extremo. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Esta página del Evangelio que hemos escuchado corresponde al inicio de esa larga enseñanza que se le llama el Sermón de la Montaña, donde Jesús enseña largamente esa invitación a vivir en santidad, a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Comienza con este pasaje, las bienaventuranzas, en donde Jesús nos presenta un camino y nos recuerda que somos peregrinos. Muchas veces las cosas que nos tocan vivir tienen una fuerza tan grande que parecería que en nuestra vida lo que sucede es únicamente ese problema que tenemos.
eso que quizás pueda ser causa de aflicción, eso que pareciera no tener una solución, al menos no cercana. Pero aquí Jesús nos invita a poner la mirada en lo que vivimos, pero a recordar que en nuestra vida somos peregrinos, que hay un camino que hay que recorrer. Por eso ahí les va hablando a los que tienen alma de pobres, a los afligidos, a los que tienen el corazón puro, a los perseguidos, y los invita a que descubran el camino que se abre en su vida. No es la realidad que están viviendo algo que clausure su vida, sino que eso que están viviendo es algo en donde tiene que estar presente firmemente el deseo de seguir al Señor. Por eso va recordando que ahí, viviendo de esta manera, alcanzarán la salvación, serán consolados, serán saciados, obtendrán la misericordia, y ahí va marcando ese rasgo distintivo del creyente, el sabernos peregrinos a la patria celestial, el saber que en nuestra vida tenemos que, sí, atender a las realidades que nos tocan vivir, pero comprender que esas realidades las tenemos que vivir de tal manera que podamos alcanzar la meta a la que Dios nos llama. Por eso, en lo que nos toque vivir, porque a veces nos toca estar en alguna de estas bienaventuranzas, a veces uno pareciera que estuviera en dos o tres de ellas, y recordemos siempre que en eso que nos toca vivir nos recuerda el Señor que tenemos un camino que se abre siempre en nuestra vida. La esperanza es la que Dios nos hace ver que está siempre presente en nuestra vida. Por eso las bienaventuranzas nos recuerdan que hay un camino que debemos recorrer. Las bienaventuranzas nos muestran esa realidad del camino para el creyente, pero tienen que ser también algo que esté presente en nuestra oración. En los salmos vemos cómo el salmista pide al Señor aquello que en las bienaventuranzas hemos escuchado. Invoqué al Señor y me libró de todos mis temores. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Y hay salmos que tendremos muy presentes en donde le pedimos a Dios que haga puro nuestro corazón, que es Él el que puede hacerlo. Por eso las bienaventuranzas también tienen que marcar nuestra vida de oración. Los puros de corazón verán a Dios, y es algo que tenemos que pedirle a Dios que lo haga, porque no está a nuestro alcance, sino que la pureza del corazón implica desterrar el orgullo y ver que aquello lo alcanzaremos cuando Dios nos lo otorgue, cuando dispongamos nuestra vida de tal manera que Él pueda realizar su vida en nosotros. Entonces esa oración nos tiene que hacer ver al prójimo y pedir que estas bienaventuranzas se hagan realidad en la vida de nuestros hermanos, en nuestra vida. Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo la esperanza también se hace presente en aquello que llevamos a la oración, en aquello que dialogamos con Dios. Y no pensemos que alguna bienaventuranza ha pasado de moda, porque uno dirá, bueno, felices de ustedes cuando sean insultados, perseguidos, cuando se los calumnia en toda forma a causa de mí. No hay tanta persecución en estos días, no estamos viviendo las persecuciones de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, de esta era. No creamos que no la estamos viviendo. Sigue habiendo muchos perseguidos, y no solo calumniados, insultados, sino asesinados a causa de la fe. La persecución a la Iglesia es muy fuerte y sigue presente en este mundo. Y no pensemos solo en Asia,
en África, donde muchas veces fundamentalistas asesinan, matan, secuestran a católicos, a religiosos, a monjas, a laicos, a niños, sino que en nuestro mismo continente tenemos que llevar a la oración esta última bienaventuranza, donde en Nicaragua un dictador como el que dice presidir aquella nación persigue a la Iglesia. El arzobispo de Nicaragua está encarcelado, muchos sacerdotes han sido exiliados, arrojados afuera del país, a que busquen en otra patria cómo llevar adelante la fe, porque allí no podrán. Y es llamativo cómo en la Semana Santa, con la prohibición de que todas las iglesias estén cerradas, los nicaragüenses acudían a la vereda del templo para rezar, aunque sea un rosario, como hemos podido ver que han hecho aquel Jueves Santo, un Vía Crucis el Viernes Santo, buscando a Dios, siendo perseguidos a causa del Señor. Por eso las bienaventuranzas las llevemos también a la oración y teniendo la mirada en el prójimo. Son la bienaventuranza camino, oración y también proyecto para nuestra vida, porque es un camino que no se recorre de cualquier manera, sino dentro del proyecto de Dios, en ese proyecto de Dios en donde nos invita a vivir en santidad. Felices los afligidos, porque serán consolados, pero no serán consolados por ser afligidos, porque el sufrimiento no es algo que Dios quiera. El sufrimiento no nos lleva al cielo, aunque a veces en la sabiduría popular se diga, bueno, sufrió mucho, ya estará en el cielo. El sufrimiento, cuando es redentor, sí, nos conducirá al cielo a nosotros y a aquellos que le demos ese testimonio de vivir aquel sufrimiento unido a la pasión de Cristo, resistiendo en las aflicciones de la que nos habla la bienaventuranza, las tentaciones de la autocompasión, del dar lástima, del caer en la queja, de tantas situaciones que en la misma Escritura vemos, en el libro de Job y en tantos otros momentos de la Escritura, que hay tentaciones que se hacen presentes fuertemente en la aflicción para arrebatarnos no solo la paz que aquella aflicción pareciera habernos quitado. Por eso las bienaventuranzas son un proyecto que Dios nos propone para vivir lo que nos toca vivir. En aquella bienaventuranza, en lo que se desarrolla en nuestra vida cada día, que debe ser transformada nuestra vida en bienaventuranza santamente, para que no nos quedemos en lo que nos toca vivir, sino que recorriendo santamente el camino de nuestra vida, alcancemos la salvación y así ayudemos también a los demás a alcanzarla.